Bendiciones a todos. Qué bueno estar nuevamente conectados, y en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con el deseo de juntos aprender acerca de la bendita palabra del Dios eterno. Y bueno, como lo hacemos siempre los viernes, abriendo el Shabbat, pues queremos hacer el comentario de la parashá de esta semana, no sin antes pues decirles Shabbat Shalom, bendiciones a todos. Ya hace rato salieron las primeras 3 estrellas, y bueno, los que creemos que el cuarto de los mandamientos, los 10 mandamientos, está vigente, pues acabamos de entrar en el Shabbat, y bueno, bendecimos al Eterno por esto. Y la parashá de esta semana se llama Yitro, justamente pues en relación con el suegro de Moisés, que dicho sea de paso, pues le da una tremenda lección de administración a Moisés. Le habla del poder de la delegación y sobre todo en la impartición de la sustancia para caminar en una visión. Pero como siempre lo hacemos, yo quiero tomar una porción de la parashá y hacer un comentario, una reflexión. No es la idea de una prédica, pero si en algún momento le suena prédica, pues no importa. Lo importante es que de aquello que ha sido depositado en mi espíritu, yo quiero transmitirle aquello que es la esencia de Dios, aquello que es su sustancia. Yo quiero transmitírsela, y con la intención pues también de traer la palabra a nuestro contexto, dando una aplicación lo más práctico posible y profética, y lo más profético posible. Bien, aquí tenemos en la parashá va del capítulo 18, verso 1, al capítulo 20, 26, ¿verdad? Y si usted ya hizo la tarea, pues está en contexto de lo que queremos, de lo que estamos hablando, de lo que estamos compartiendo. Y yo quiero tal vez mencionar o usar como punto de partida el capítulo 19, cuando después del proceso de peregrinaje, el pueblo de Israel llega frente al Sinaí, se coloca frente al Sinaí, preparándose para lo que vendría, para lo que el Eterno Dios traería, que sería la entrega de la Torá. Ahora, quiero hacerle un comentario inicial, y será también mi comentario final, que tal vez encierra la esencia de lo que yo le quiero transmitir. En la mayoría de los medios y las diferentes líneas de pensamiento, grupos que vemos de diferentes orígenes, alimentados por diferentes filosofías, sean orientales, etc. Hay un punto que es medular, y es la importancia, la relevancia, y por qué no decirlo así, la trascendencia que tienen las palabras que decimos. Para nosotros la escritura es muy clara. Cuando se habla del poder de la palabra, cuando se habla y se nos instruye a hablar bien en el sentido de Torá, y no hablar mal en el sentido de
maldiciones, etcétera. Porque aquello que proclamamos, aquella palabra que sale de nuestra boca, si es una palabra que está asentada, si es una palabra que está fundamentada en la Torá y tiene, óigase bien esto, y tiene un ligamen con el propósito de Dios, con lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios está haciendo, con el proceso que se está viviendo, esa palabra va a generar, esa palabra va a provocar que una realidad sea creada. Hay mucho escepticismo alrededor de esto, pero en la vida cotidiana tenemos ejemplos muy prácticos. Tenemos ejemplos, yo no diría sencillos porque no lo son, pero ¿cuántas veces conversamos con personas y en nuestra propia experiencia sus palabras nos afectan? Nos centramos en una conversación y no nos dimos cuenta. No en el momento, pero después nos damos cuenta de cuánto esas palabras nos afectaron, cuánto influyó sobre nosotros esas palabras. En otras ocasiones, las palabras nos hacen reaccionar. Es decir, las palabras que alguien genera, las palabras que alguien pronuncia, con las cuales no estamos de acuerdo, y no tanto por un tema intelectual, sino porque las palabras tienden a lesionar o afectar lo que creo, lo que estoy creyendo, o por qué no decirlo, lo que estoy luchando por creer, genera en nosotros una reacción. Pongo un ejemplo en la Escritura. Cuando en el libro de Números se nos narra el informe que trajeron los 10 espías versus el informe que trajeron Josué y Caleb, cuando los 10 espías están dando o dan su informe, inmediatamente Caleb reacciona ante esas palabras. Reacciona porque el efecto de esas palabras estaba afectando al pueblo y obviamente estimulándole la parte negativa. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia muy marcada a que lo negativo le afecte. Es más fácil creer el mal que creer el bien. Existe la tendencia, por la naturaleza caída, a creer que con más facilidad que nos puede pasar lo malo a que nos puede pasar algo bueno. El pueblo de Israel está reaccionando o reacciona ante las palabras de los 10 espías. El rechazo, el temor, la sensación de abandono, la falta de identidad, muchas de las cosas que hablamos la semana pasada se activan en ellos ante esas palabras. Es decir, esas palabras generan una reacción en el pueblo ante la cual Caleb entonces interviene, se ve impelido a intervenir y parafraseando un poco lo que dijo Caleb, pues él dijo, sí, la tierra tiene gigantes, sí, la tierra tiene ciudades amuralladas, pero nosotros los comeremos como pan. Es decir, el informe de los 10 espías estimuló el aspecto negativo de aquel pueblo carente de una firme y fuerte identidad personal con Dios, con el propósito. Obviamente entonces no había tampoco una identificación profética con el plan para el pueblo, porque no había una identidad de pueblo. No había una identificación profética con la promesa de entrar a la tierra prometida. Las palabras entonces de estos 10 espías lo que hacen es afectar, estimular ese aspecto de la naturaleza de ese pueblo.
Esas palabras lo que hacen es golpear justamente en esa fractura de identidad que había en el pueblo y provoca una reacción negativa. Más, Caleb y Josué también, que luego habló, teniendo otra estructura de pensamiento, teniendo una identidad clara, definida, una identidad profética, una identidad de pueblo, teniendo un vínculo firme y fuerte con las generaciones anteriores, con Jacob, con Isaac y con Abraham, y con el Dios eterno y su propósito, ellos reaccionan y emiten otras palabras que nacen justamente de lo que la palabra de Dios había creado en ellos. Aquello que Dios le había entregado a Moisés, aquello que Dios le había entregado a Abraham, aquello que Dios ya había dicho para su pueblo, había marcado, había determinado su código genético. Ellos tenían claro que eran la generación de la continuidad. Dijo mi amigo Mario Kogan la semana pasada, esa es frase de él. La generación de la continuidad, la generación que le daría continuidad a lo que Dios había iniciado, a lo que Dios había empezado. Entonces, la reacción de ellos es propia a las palabras, o va de acuerdo a las palabras que estaban siendo emitidas. Entonces, las palabras tienen un efecto contundente. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 dice, límpiese pues toda persona. Está hablando del pueblo de Dios, le está hablando a la iglesia, a la comunidad de Corinto. Límpiese pues toda persona de toda contaminación, de carne y de espíritu. No dice en el espíritu, no dice en la carne, sino dice de carne y de espíritu. Está hablando de algo exógeno, está hablando de algo de afuera que afectó adentro. La exhortación del apóstol Pablo es limpiarse de esa contaminación que puede venir de carne, es decir, puede venir de una persona, o la contaminación que puede venir de un espíritu. Puede venir de un demonio, puede venir de la esencia del espíritu también de una persona. No solo del pensamiento de una persona, sino del espíritu de una persona, influido obviamente por un demonio, por la influencia de un espíritu inmundo. Pablo está hablando de la contaminación y en una gran medida la mayor contaminación que se puede recibir, o la mayor parte, perdón, de la contaminación que se recibe por lo que se oye, se recibe por lo que se dice, se recibe a través de las palabras. Nuestra vida es sensible, susceptible y en algunos casos vulnerable a las palabras. Los estímulos que generan la palabra pueden ser nefastos o pueden ser positivos. Cuando una mujer está embarazada, ¿qué se recomienda? Que se le abre a la criatura en el vientre, porque está viva, porque es un ser vivo. Al ser un ser vivo, quitarle la vida a ese ser es un asesinato. El aborto es un asesinato, porque ese ser allá adentro oye, escucha, percibe, recibe, puede ser estimulado positiva o negativamente por el entorno. Y las palabras juegan un papel muy importante para afirmar identidad, para generar seguridad.
Entonces, las palabras son fundamentales. Y tal vez nuestro punto de partida aquí es Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando Dios lo creó todo, lo creó a través del poder de la palabra. A partir de esa premisa, se establece entonces la base del poder de la palabra, del efecto que puede tener y generar la palabra. Entonces, la palabra crea realidades. La realidad del mundo en el que vivimos, de la creación, aunque lo hemos mal administrado, fue el producto de las palabras que el Eterno habló. El Eterno habló la palabra y creó una realidad. La palabra revelada trae a existencia lo que está en el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios nos revela algo, cuando Dios nos entrega su palabra, al ser proclamada, va a crear una realidad. Esa palabra trabajará en tu vida para crear ¿cuál realidad? La realidad de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, cuando tú y yo hablamos lo que Dios habló, creamos realidades, influimos sobre las circunstancias, y yo no estoy hablando del pensamiento positivo, no en ese sentido, no en el sentido tradicional, esotérico, metafísico. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del poder de la palabra de Dios, el poder creativo que tiene la palabra de Dios. De eso estoy hablando. Las palabras crean realidades. Las palabras crean pensamientos, influyen sobre nuestra vida. Las palabras nos han marcado desde nuestra niñez. Y hoy luchamos con algunos paradigmas que tenemos por causa de esa impronta, de las palabras que nos dijeron, las que no nos dijeron o las que nos dijeron mal. Y como vivimos en un mundo negativo, la mayoría de las cosas que recibimos pues, fueron negativas. Pero hoy usted y yo, al conocer al eterno Dios y entender el principio del poder de la palabra, entonces podemos crear realidades a partir de lo que el eterno Dios está revelando, a partir de la palabra del eterno Dios, a partir de nuestra proclama, a partir de nuestros decretos, podemos crear realidades. Ahora, no para satisfacer mi ego, mi ambición, mi codicia, mis deseos, no. Alineados con lo que el Dios eterno definió y estableció. Entonces, las palabras también pueden crear cárceles. Mire esto. Cuando los 10 espías hablaron, lo que hicieron fue poner barrotes enfrente de la mentalidad del pueblo. Crearon un ambiente negativo y estimularon los pensamientos negativos. Entonces las palabras pueden crear cárceles. Por lo tanto, también las palabras pueden y traen libertad. Pueden traer libertad y traen libertad si son bien direccionadas. Mire lo que el eterno Dios nos dice en Romanos 10:17. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es decir, la fe
es estimulada por la palabra. Pero antes de eso, la palabra tiene que ser escuchada, oír. Y en el pensamiento hebreo se oye con el corazón. No es un tema del sentido auditivo, es un tema del corazón. Porque cuando el corazón oye la palabra de Dios, se inclina. Yeshua en Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. O sea, no es tanto el timbre, el tono o el tipo de palabra. Es algo que penetra hasta el corazón. Salomón le pidió a Dios un corazón oyente. Si usted lee la escritura, usted se da cuenta que no fue sabiduría lo que le pidió. Sabiduría fue la consecuencia de lo que él le pidió. Él le pidió un corazón oyente, es decir, un corazón que pudiera escucharlo a él, porque el que oye a Dios hablará sabiduría. Entonces, cuando la palabra viene a nosotros y oímos con el corazón se inclinará hacia Dios, se inclinará hacia su palabra y entonces generará la dimensión de fe. Y Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, la fe va a crear un estilo de vida. La fe va a crear una realidad que inició con la palabra, que creó pensamientos habiendo inclinado el corazón. La fe viene por el oír de la palabra, para crear una dimensión de fe. Y la fe va ligada a la obediencia. Obedecer es fe. Y el que tiene fe, obedece. Ahora vea esto. En el capítulo 19, el pueblo de Israel está frente al Sinaí. El eterno Dios se manifiesta y les entrega la Torá. Les entrega la Torá. En las 2 tablas de piedra escribe 5 y 5 letras. Se le llama las 5 palabras, las 10 palabras. Algunos le han llamado tradicionalmente son los únicos. Son representativos de todo lo demás. Plantean una base, plantean un fundamento. Estos 10 no han cambiado ni van a cambiar. Entonces, cuando el Eterno entrega la palabra, se la entrega a un pueblo que fue esclavo, que vivió esclavo, bajo las normas y regulaciones, limitaciones, inhibiciones de un imperio. Aunque gozaban de cierta libertad de espacio y movimiento, no así libertad de decisión, no así libertad en cuanto a expansión, no podían ir donde querían. Entonces eran esclavos, estaban limitados. Hacían lo que se les decía que hicieran bajo pena de castigo si no lo hacían. Ok, avanzo un poco más rápido aquí porque quiero llevarle a un punto, en mi opinión, importante, proféticamente hablando.
quiero hablar de la generación que va a caminar en una línea de pensamiento diferente. Pero déjeme ponerle el contexto lo más claramente posible. Este pueblo, cuando llega al Sinaí, entonces, está marcado, maltratado y condicionado por las leyes, normas de un imperio subyugador, represivo, opresivo, etc. Cuando ellos llegan al Sinaí, llegan bajo la condición de libres. Y digo entre comillas libres, porque una persona sin ley no es libre. No hay libertad sin ley. Eso es equivocado. Es un concepto equivocado. Los que han creído en el dispensacionalismo y la división entre gracia y ley, se equivocan al pensar que la ley está abolida porque en Yeshua y en la gracia no hay ley, lo cual es equivocado, lo cual es contrario a lo que la Escritura dice. Justamente, la palabra viene para regular, y ya voy a llegar ahí. Este pueblo, nuestro pueblo, esa generación, al llegar al Sinaí, reciben la Torá para condicionar su vida, para regular su vida en un aspecto positivo, porque vienen saliendo de la ley de un imperio, pero no van a quedar a libre a hacer lo que les dé la gana. Ellos son propiedad del Eterno, y entonces el Eterno establece sobre ellos su Torá. ¿Para qué? Para dirigir sus vidas, para normar sus vidas. Voy a usar el término ley, aunque no es la mejor traducción de Torá, pero voy a usar la ley. ¿Cuál es el objetivo de una ley? El objetivo de una ley es normar la forma de pensar y la forma de actuar de aquellos que están sujetos a ese código jurídico y al gobierno que lo estableció. El Eterno Dios lo que busca entonces es que el pueblo de Israel sea normado en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Decirles, aquí está mi Torá. Este compendio de mandamientos, de preceptos, tienen como objetivo normar su forma de vida. Decirles cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Aunque ustedes ya nacieron y ya fueron criados en su mayoría, tienen que entrar en un proceso de recrianza por cuanto ustedes vivieron sin Torá. Ahora entonces, yo les voy a enseñar cómo vivir. Les voy a enseñar bajo mis preceptos cómo es y cómo se dirige las cosas en el reino para desarrollar una cultura, la cultura del reino. Entonces lo primero que sucede es que ellos son confrontados con su condición. Es decir, cuando Moisés lee la Torá, inmediatamente ellos adquieren conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. La Torá busca traer una separación entre lo bueno y lo malo, crear conciencia.
convicción de qué es lo recto y de qué no es recto, por dónde sí y por dónde no. Obviamente, para ese pueblo, en ese tiempo y en ese contexto, o esa expresión del pueblo de Dios, en ese tiempo y en ese contexto, hay una serie de regulaciones que son propias de la condición, de las circunstancias que ellos están viviendo y tienen que vivir. Pero la esencia es que el Eterno les entrega la Torá, que es el manual de instrucción de un padre para sus hijos, para normar, para dirigir. En ningún momento la intención de Dios es castigar. En ningún momento la instrucción o la intención de Dios es traer muerte. Él es vida y entregó la Torá para que en obediencia ellos decidan por la vida y no por la muerte. Todas las repercusiones negativas que vinieron sobre ellos vinieron por transgredir lo que el Eterno estableció. Entonces, ellos conocieron o tuvieron conciencia de lo que es bueno y de lo que no lo es, justamente por la Torá. Cuando Adán y Eva, en aquel momento no era Eva, era la mujer, fue Eva después de que pecaron, así les llamó. Estaban en el huerto, en Edén. El Eterno les dijo, de todos los árboles ustedes pueden comer, excepto del fruto del árbol del bien y del mal. Porque cuando coman de él morirán. Ellos comieron y no murieron. No físicamente, murieron espiritualmente porque vivieron más de 900 años. Algo murió dentro de ellos. En el momento que ellos comieron de ese fruto, el bien y el mal se mezcló dentro de ellos, sin la capacidad de poder discernir qué era bueno y qué era malo. Antes de comer del fruto, ellos conocían el bien. Pero al comer del fruto, conocieron el mal y se mezcló dentro de ellos. En un sentido, y entiéndame lo que voy a decir, se tragaron el árbol del conocimiento del bien y del mal. La naturaleza caída ahora no tiene la capacidad, al perder la comunión con Dios, al perder esa relación con Dios, no tiene la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Y el ser humano ha caminado en esa inconsciencia, moviéndose bajo su propio criterio de qué es bueno y qué es malo, bajo la soberbia y la atribución de determinar según su criterio qué es bueno y qué no es malo, dependiendo de su inclinación, la línea de sus gustos, etc. El hombre ha se ha autolegislado. El hombre se ha sentado, comillas, en el trono de Dios para decir, no, esto es lo que es, así es como tienen que ser las cosas, así es correcto. Pero todo lo que va en contra de lo que Dios estableció tiene sus consecuencias, sea la persona consciente o no de que es Dios quien lo estableció, sea la persona consciente o no, estará yendo en contra de lo que Dios habló, de lo que el Padre Eterno habló, de lo que Él dijo. Sea atea la persona o no lo sea, habrán consecuencias por transgredir lo que el Eterno habló, aun cuando haya ignorancia. La ignorancia no es una justificación. Bien, vuelvo entonces al pueblo de Israel. Ahora ellos empiezan a caminar o entran en un proceso donde la palabra, la obediencia a la palabra, la sujeción a la palabra, el sometimiento al Dios eterno y a su palabra, tiene como objetivo modificar su conducta y definir un estilo de vida y una línea de pensamiento.
En Romanos 7:7, el apóstol Pablo dice algo muy hermoso al respecto y se los voy a leer, porque a lo mejor no tiene su Biblia en la mano. Dice el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Yo no conocí el pecado sino por la Torá. Porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Entonces, cuando la Torá dice, no codiciarás, wow, ¿qué es codicia? Ah, codicias esto, ok, está mal. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la Torá, el pecado está muerto. Y yo, sin la Torá, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la Torá a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿De qué está hablando Pablo? El apóstol Pablo está hablando de que a través de la Torá se adquiere la conciencia de lo malo y lo bueno, y se le puede llamar pecado entonces, o transgresión, a lo que es. El pueblo de Israel entonces es confrontado. La intención de Dios fue también ponerle a ellos límites según los requerimientos. El libro de Santiago plantea algo muy hermoso, porque el pueblo de Israel, allá en el desierto, al recibir la Torá, tienen que someterse a ella y entrar en el proceso de cambiar, de generar una transformación o limitarse en sus apetitos, deseos, inclinaciones, etcétera, para caminar en rectitud a lo que el eterno Dios estableció. Con el paso del tiempo, y aun cuando nació la nueva generación, entraron a la tierra prometida, se establecieron en ella. Cuando nace Yeshua, y en los tiempos de Yeshua, Yeshua en un momento determinado les dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y luego él dice, porque mi yugo es ligero, es liviano y ligera mi carga. ¿De qué está hablando Yeshua? Yeshua está diciendo, vengan a mí los que están bajo el peso que generan los 6,000 preceptos rabínicos o la tradición de los ancianos, quienes legislaron más allá de los preceptos establecidos en la Torá, es decir, la Mishnah, la tradición, la cerca alrededor de la cerca, que se llama. En los tiempos de Yeshua había 6,000 preceptos de este tipo. ¿Cómo evitar transgredir la Torá? Entonces se colocaban cercos. Por ejemplo, guardar el Shabbat es cesar de toda obra, de todo trabajo. Bueno, entonces caminar en ciertas medidas trabajo. Bueno, entonces ¿cuánto puede caminar una persona? Y se estableció la milla sabática. Más de una milla se transgredía la Torá.
Ese es un cerco. Espero estarme explicando porque no es el tema, entonces solo quiero mencionarlo. Imagínense que como ese, habían 6.000, se dice, alrededor de 6.000, más los 613, eso es mucha carga, muchísima carga. Entonces ellos estaban cargados bajo ese yugo. Esa palabra cargados en el griego trae la acepción de hechizados, es decir, bajo control, bajo dominio. Así estaba. Todos esos preceptos de hombre tenían como objetivo subyugar, tenían como objetivo generar control de una u otra manera. Entonces tenemos a un pueblo que no puede caminar con Dios, que no puede agradar a Dios, que está condicionado, que está limitado, pero a la vez bajo culpa, bajo condenación, porque no puede cumplir los preceptos del Eterno, ni todo aquello que se le planteó que debía cumplir en cuanto a la tradición de los ancianos. Entonces Yeshua lo que les está diciendo es: enyúguense conmigo, porque la interpretación de la Torah que yo doy es fácil de aplicar, fácil de entender, fácil de asimilar y fácil de aplicar. Óigame bien esto porque es clave. Todos los ancianos de Israel, rabinos, sabían que cuando el Mesías viniera daría la correcta interpretación de la Torá. Por eso muchos creyeron en él, porque daba la interpretación correcta. Él golpeó el sistema religioso, golpeó a un sector del fariseísmo. ¿Por qué? Porque estaban poniendo cargas sobre el pueblo, interpretaciones de hombre a su conveniencia, para ejercer control. Y Yeshua dice: hey, vengan, yo soy el Mesías, yo tengo la interpretación correcta de la Torá, enyúguense conmigo y verán qué fácil les será aplicarlo. Fácil, entre comillas, como. La escritura dice que Yeshua a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entendemos por qué. Porque también Yeshua dijo: yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos hablando de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín o casa de Israel. Ajá. Entonces ahora pasamos al otro punto, usted y yo, para establecer una enorme diferencia. Mire lo que sucede, lo que dice, Santiago 1, 21 al 25, y por favor acompáñenme, porque esta es la esencia de lo que yo le quiero plantear. Aquel pueblo frente al Sinaí fue comprometido, ellos y sus generaciones, para vivir de acuerdo a la Torá y generar un compromiso, un esfuerzo por alinearse a aquella generación en el desierto para modificar su forma de pensar, pero las siguientes generaciones crecer bajo el pensamiento de la Torá, desarrollarse y transmitir a sus generaciones el pensamiento de la Torá, la vivencia, la cultura del reino. Póngame muchísima atención, por favor, en este punto. Era imposible que pudieran cumplir plenamente la Torá. Pero cuando Yeshua viene, Juan 1:1 dice que el Verbo
se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, se hizo tabernáculo y se estableció en medio de nosotros. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, murió, resucitó y dijo, yo estaré con ustedes. Ponga cuidado a esto. Para provocar que desde adentro se genere el cambio. Que desde adentro el cambio sea generado. Al nacer de nuevo, viene la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la naturaleza que puede interaccionar con Dios. Esa nueva naturaleza es la que le puede responder a Dios. Esa nueva naturaleza es la que puede decodificar lo que Dios establece. Esa nueva naturaleza es la que puede tener comunión, relación con Dios, y es de donde se genera ese hombre espiritual, ese hombre de más adentro del que habla el apóstol Pablo, donde se genera la capacidad de poder caminar por lo que el eterno Dios estableció. Lo que Adán tuvo en un principio, ahora Yeshua lo rescata. Lo que él perdió, ahora Yeshua lo rescata para nosotros. Cuando Adán transgrede la Torá, el bien y el mal se mezclan dentro de él sin la capacidad de poder discernir el bien del mal. El pueblo frente al Sinaí, el pueblo de Israel frente al Sinaí, recibe la Torá para ser condicionada ser condicionados por ella, y que la Torá sirva de cerco, y entiéndame ahora como uso la palabra cerco, de cerco para reprimirles en aquella naturaleza que fue influenciada en Egipto. La naturaleza caída, obviamente, pero que fue influenciada, marcada. Aquella naturaleza que fue afectada negativamente. La impronta que recibieron las generaciones que nacieron en Egipto. La palabra generó un cerco en ellos y a través del tiempo en todo el pueblo de Israel en la Escritura, planteándoles caminar por lo que el Eterno dice, moverse por lo que el Eterno dice, sin tener una nueva naturaleza. Pero ahora que Yeshua muere, luego que Yeshua resucita, y ahora para nosotros entonces, la Escritura dice que Él puso su Torá, Jeremías 31, 31 y 33, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser su pueblo, para poder desarrollar la identidad de hijos, de pueblo, de nación, pero también para poder desarrollar una identidad y una identificación con la palabra. Entonces, el cambio que se genera en nosotros es desde adentro. El cambio al cual se le pidió al pueblo de Israel venía desde afuera. Es decir, el esfuerzo de ellos por agradar a Dios, caminar en lo que Dios estableció, sin una nueva naturaleza que les impulsara, sin una nueva naturaleza que los lanzara, que les diera la sustancia. Nosotros hoy tenemos una nueva naturaleza, somos Israel también, pero tenemos una nueva naturaleza. La Torá no está afuera, si lo puedo explicar de esta manera, está dentro de nosotros. Entonces, cuando la palabra revelada viene a nuestra vida, cuando leemos el libro bendito y aquella porción sale como en relieve, pan, y nos golpea, o cuando Dios nos habla directamente, esas palabras vienen
a ser recogidas por esa nueva naturaleza, le activan esos códigos para generar en nosotros entonces la convicción, la certeza de que es Dios y que si Dios lo dijo, por ahí voy. Genera en nosotros la capacidad entonces de obedecer creyendo, de creer para obedecer, generando un cambio interno, un cambio desde adentro. Santiago, capítulo 1, verso 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. A ver, yo no puedo desechar algo de lo cual no soy consciente. Pablo dice, por la Torá fui consciente de que era bueno y que era malo. Usted y yo, a través de la Torá, a través de la Escritura y por el Espíritu de Dios en nosotros, dentro de nosotros, podemos discernir, podemos saber qué es bueno y qué es malo. La mezcla del bien y el mal que se dio en Adán y en la humanidad, sin poder discernir una de la otra, en nosotros ya eso cambia. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos las herramientas para poder decir esto es bueno y esto es malo. Y la capacidad de orientarnos, de ser orientados hacia lo bueno, y la capacidad de poder decidir. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede restaurar, liberar vuestras almas. ¿Liberarlas de qué? De ese yugo, del yugo de la vieja naturaleza, del yugo de esa vieja naturaleza entronada que dice yo legislo, vamos a caminar bajo mis leyes, no importa lo que Dios dijo, de todos modos no está claro, pero no, vamos a caminar por lo que el Eterno dijo. Entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está hablando de oír con el oído. Engañándoos a vosotros mismos, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese es el famoso mecanismo de evasión. Pero vea lo que dice el 25, más el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito en lo que hace. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es en este punto la diferencia que hace Yeshua, el Espíritu de Dios en nosotros, y el hecho de que Jeremías 31 al 33 dice que la Torá está en nosotros? ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de poder generar un cambio desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando la palabra dice implantada, el texto usa la palabra implantada, recibir con mansedumbre, la palabra implantada. Esa palabra en el griego hace referencia a lo que el espermatozoide hace con el óvulo maduro. Es decir, lo fecunda y genera vida. Entonces, la actitud nuestra, el proceso que nosotros vivimos a partir de lo que la palabra dice, el proceso que nosotros vivimos a través de la muerte que la palabra genera o produce en esa vieja naturaleza, va a provocar vida. Va a provocar vida. Va a alimentar la nueva naturaleza, pero va a hacer morir la vieja naturaleza.
Porque cuando recibimos a Yeshua como Salvador, cuando nacimos de nuevo, permítame decirlo correctamente, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos enyugamos con Él. Nos enyugamos con Él, nos enyugamos con su palabra. Entonces, ahora viene la correcta aplicación. No solo interpretación, sino la correcta aplicación de lo que el Eterno dijo, traducido en vida práctica. Cuando la semilla viene a nosotros, cuando esa palabra revelada viene a nosotros y nosotros hemos caminado, nos hemos sometido, a los procesos de Dios, cuando nosotros estamos listos y dispuestos a caminar por lo que Él dijo, cuando nuestra predisposición es a obedecerle, entonces esa palabra como una semilla cae en la tierra correcta, cae en una tierra abonada. Es como un óvulo maduro que está listo para producir vida. Está listo para generar la vida. Es como una semilla que va a dar fruto. Entonces, la palabra, que es como una semilla, y Yeshua lo dijo en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. La semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso no está hablando de finanzas. Pero solo quiero tomar esto. Semilla, palabra, la palabra revelada que viene a nuestra vida. Tiene un potencial. Esa palabra va a generar reproducción. Es decir, cuando la palabra viene y fecunda el óvulo, inmediatamente los beneficios de esa palabra van a empezar a activarse. Número uno, reproducción. La palabra tiene la capacidad de generar reproducción, activa la naturaleza, provoca un cambio. Genera vida, sustancia de vida. Dos, la palabra también trae multiplicación. La semilla, la palabra tiene el poder, la capacidad de multiplicación. Entonces, cuando el eterno Dios entrega la palabra a tu vida, se activa el poder de la multiplicación. Entonces, te vas a multiplicar con base en lo reproducido, con base en la reproducción, con base en un ADN. Ese es un principio fundamental. La palabra genera vida. Esa vida también se va a multiplicar y podrás darle a otros. Tres, los códigos de esa palabra que se activa es el código de evolución. No estoy hablando de la teoría darwiniana. Estoy hablando de la capacidad de trascender y de adaptación a través de lo que la palabra genera. Si yo recibo la palabra revelada de Dios, yo voy a trascender con esa palabra. Esa palabra va a generar un proceso de evolución, va a afectar mis circunstancias y va a provocar una adaptación a los cambios que esa palabra genera. Si yo hablo la palabra, esa palabra va a crear realidades. Si Dios habla la palabra, crea con la palabra realidades. Esas realidades tienen que ver con su propósito para tu vida, tienen que ver con el propósito para tu congregación, tiene que ver con el propósito para tu nación. Entonces, la palabra va a generar un proceso de evolución. Tus circunstancias van a cambiar, pero tu mentalidad también va a cambiar. Se va a crear una realidad. Revisa tu vida. La realidad que tienes no es la misma que tenías hace 10 o 5 años o 20 años. Si conoces al Señor desde hace 20 años, hay cambio, hay diferente, vives luchas, pero estás en otra dimensión enfrentando esas luchas. El propósito de Dios ha estado gestando en tu vida. Y para los cambios, la palabra misma genera el proceso de adaptación.
nuestro pueblo allá en el desierto no tenía esa capacidad. Es a través de Yeshua que ahora tenemos esa capacidad. Es a través de Yeshua que ahora podemos no ser oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque si tengo la actitud correcta, esa palabra como el esperma de Dios vendrá para provocar un cambio de adentro hacia afuera, anular lo viejo para que lo nuevo tome lugar. Ese es el poder de la palabra, ese es el poder desplazador de la palabra. Entonces, cuando tú tienes la palabra dentro y esa palabra se habla, creará realidades. Va a afectar las circunstancias que están a tu alrededor para que se alineen al propósito de Dios, no a tus deseos, no a tu egoísmo, no, al propósito de Dios, al propósito de Dios. Cumplirás el propósito de Dios. Entonces, todo proceso que vivimos, lo que hace es preparar la tierra. Todo proceso que vivimos, lo que hace es preparar el corazón para que cuando esa palabra llegue, cuando esa palabra venga, provoque no solo un cambio interno, sino un cambio en las circunstancias en las que estás, las circunstancias que te rodean. Y aunque a veces el tramo es difícil, ¿por qué? Porque la palabra vino a tu vida, pero luego entonces tú y la palabra se convierten en uno para ser posicionados en un lugar. Y al estar en ese lugar, y óigame bien, esto tal vez no es para todos, pero sí para algunos, porque lo van a entender con claridad. Al ser posicionado en un lugar, tú como la palabra viviente, en el sentido de que la palabra te fue entregada, la palabra te ha posesionado, la palabra te revistió de autoridad al estar en un lugar para crear en ese entorno la realidad de Dios. Tiene primero que vivir un proceso. Entonces, mientras tú estés en ese lugar, las circunstancias alrededor tuyo estarán bajo un proceso hasta que se alineen a lo que Dios quiere. Dios le dijo a Abraham, si hubiese un justo, uno en Sodoma y Gomorra, él no la iba a destruir. Uno, un justo. Un justo. Quiere decir que si tú estás posicionado por Dios en un lugar, tu presencia ahí está afectando las circunstancias. Tu presencia ahí está trayendo un juicio sobre los enemigos. Y aunque todavía no estés viendo la luz del sol, hay un juicio que está generando sobre tu enemigo. Y aun cuando el enemigo está sobre ti a lo mejor y sientes la opresión y sientes que no avanza, sientes que no, mantente ahí, persevera. ¿Por qué? Porque la palabra está en ti y a través de ti está generando una realidad. Un poquito de problemas con el internet. Lo cuatro que produce la palabra, el cuarto código de la palabra, es revolución, reproducción, multiplicación, multiplicación. 3, evolución. Y 4, revolución. Es decir, aceleración. Aceleración.
Espero esté tomando nota de esto. La palabra entonces tiene 4 códigos: reproducción, multiplicación, evolución y 4, revolución, es decir, aceleración. Quiere decir que cuando el eterno Dios entrega la palabra, produce aceleración. Entonces, a mayor revelación, mayor aceleración. A mayor revelación, mayor aceleración. El pueblo de Israel, frente al Sinaí, recibió la Torá. Para que la Torá influyera sobre ellos y en su obediencia, ellos fueran condicionados a un estilo de vida. Nosotros, frente a Yeshua, la Torá viviente, recibimos la palabra y a través de esa palabra generamos cambios de afuera hacia adentro para afectar nuestro entorno, para afectar nuestras circunstancias, de tal manera que la vida de Dios pueda esparcirse por todo lugar y que a partir de esa palabra crear la realidad del reino en nuestras circunstancias, en nuestros territorios y en las personas que nos rodean. Una generación recibió la Torá en el Sinaí para abrir o para que se abriera una brecha. Y a partir de Yeshua, la palabra viva se iba a esparcir y se está esparciendo y se esparcirá por todo y hacia todo lugar. Ok, termino con esto. Cuando la palabra viene a nosotros y activa esos 4 códigos, al generarse ese cambio interno, también provoca que seamos posicionados para hacer y generar un cambio externo. El sistema religioso nunca nos habló del poder desplazador de la palabra. Nunca nos habló que la palabra no viene para rodearme y condicionarme, para que yo obedezca sin que haya un cambio interno. La enseñanza del reino y de la Torá es que al estar Yeshua en nosotros, la Torá de vida, el cambio se genera desde adentro para provocar el cambio afuera. Lo que Él nos ha entregado es la capacidad de transformar, de generar la realidad de Dios en nuestra vida y en nuestras circunstancias. La verdad revelada está generando un cambio profundo en el ADN de aquellos que creen en el Dios eterno.
La etapa en la que estamos entrando, este nuevo ciclo del que les hablé la semana pasada, está provocando que haya una reproducción mayor. Es decir, que la esencia y la sustancia de la vida de Dios se manifieste de una manera mucho más profunda, rompiendo los cerrojos de la religión. La religión que buscó cercarnos y condicionarnos sin que hubiese una activación de la naturaleza del reino que produjera un cambio y que nos convirtiera en agentes de cambio, creadores de realidades, de las realidades de Dios. Que la multiplicación que trae la palabra reproduzca esa misma sustancia en otros. Que haya una transición, cambio y adaptación a ese cambio, evolución y un aceleramiento en este ciclo en el que entramos. Una generación está recibiendo una revelación mayor de la Torá. Está siendo confrontada con la realidad de la Torá. La realidad de las circunstancias que está viviendo, la realidad del trasfondo que trae no solo la persona como tal, sino el pueblo al que pertenecemos en general. En un sentido, estamos frente al Sinaí. Estamos frente a una nueva revelación, o más bien una mayor revelación de la Torá, de su esencia, para salir del condicionamiento de la religión y poder entrar plenamente en la libertad del reino. Que esa palabra que está siendo implantada en nosotros y cada vez generando más y más vida en la medida que nos vamos alineando con Él, y entonces vamos entendiendo que caminar en Torá, caminar en los Moedín es lo que Él determinó que hiciéramos. En esa medida, una nueva generación está tomando lugar. Una nueva generación que entiende el ciclo al que va a entrar. Una generación que conoce el trasfondo de dónde se viene, que está luchando por establecerse en el origen, valga la redundancia, original del pueblo, pero también corrigiendo los errores. En Éxodo 25, el Eterno dice: y yo visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí se establece algo. Muchos genetistas hablan de que 4 generaciones forman un ciclo para entonces iniciar un nuevo ciclo con la 5ª generación. Es decir, si la primera generación incurrió en una práctica, la segunda generación, por modelaje, lo va a hacer. La tercera generación de igual manera. Pero al llegar a la 4ª generación, va a suceder algo. Algunos dicen que no, que son 3, otros dicen que son 4. Lo cierto es que la 5ª generación, aquello que fue una práctica por modelaje, pasará a formar parte del código genético. Entonces, aunque la 5ª generación no haya conocido a la 4ª ni a la tercera generación, ellos incurrirán en aquella práctica
ya será parte de ellos, estará dentro del código de ellos. Y aun cuando el pasaje pareciera que es negativo, todo lo contrario, lo que Dios está hablando es que dice la palabra en el hebreo, o se traduce el hebreo visitar, y yo visitaré. Esa palabra tiene la implicación de trastocar el código genético. Es decir, de impartir el poder, la capacidad, el potencial de la reproducción y cambiar la esencia genética. Y cuando se complete el quinto, o cuando llegue la quinta generación, esa quinta generación habrá cambiado. Aquella inclinación, aquella práctica ya no estará. Pero también tiene la interpretación en el aspecto negativo, que si se incurre en la práctica, las primeras 3 generaciones, 4 generaciones, por modelaje, lo implementarán, pero la quinta, o para la quinta, estará dentro de su código genético. Para nosotros, proféticamente hablando, hay una quinta generación que se está levantando. Yo le llamo así, la quinta generación que se está levantando. Una generación que está siendo improntada por la palabra revelada que el Eterno ha estado trayendo. Una generación que está teniendo una revelación de cuáles son sus raíces, de cuál es su origen. Una generación que está caminando o desarrollando la capacidad de identificar los errores de otras generaciones, pero sobre todo los errores que fueron provocados por el condicionamiento del sistema religioso. Una generación que proféticamente está caminando en aceleración, viendo más adelante, anticipando lo que viene. Una quinta generación que va a superar lo que las generaciones anteriores habían hecho. Y entiéndame bien, esto no se trata de una competencia de quién es mejor y quién no lo es. No. Estamos hablando de un nuevo ciclo. Estamos hablando de una transición. Estamos hablando de una revelación que está viniendo, creando una nueva realidad para una generación que Dios ha señalado para generar transformación en medio de circunstancias muy difíciles que vendrán. Una generación que ya no estará ligada al sistema religioso, no estará limitada por el sistema religioso, no se verá imposibilitada de poder generar la vida y obedecer, caminar en lo que el eterno Dios ha establecido. Una generación cuyo yugo será ligero. Un yugo que será liviano y ligera la carga. Es decir, que podrá caminar en la interpretación correcta de la Torá. Una generación que tendrá activa la naturaleza del reino, habiendo superado una serie de limitaciones que tuvieron las generaciones anteriores para posicionarse en tiempos y en circunstancias que van a requerir una intervención divina. Entonces Dios tendrá no solo personas a través de las cuales se pueda provocar la manifestación del reino, sino también personas que puedan modelar el carácter del reino. Personas que tengan la ideología clara del reino, que vivan la cultura del reino y que presenten una opción real a un estilo de vida, a una dinámica de vida que resista los embates de cualquier ideología y de todo el sistema babilónico. Una generación que no estará comprometida con Babilonia porque la habrá sacado de su vida y de su entorno. Una generación que no tendrá solamente una dinámica de culto, sino un estilo de vida. Una generación que no estará preocupada por guardar el testimonio,
sino una generación que vivirá en la libertad que la Torá le da. En un sentido, proféticamente hablando, hay una quinta generación que está siendo empoderada, que está siendo establecida. Pero es una generación que no repetirá los errores de la generación pasada, de las generaciones pasadas. Será una generación que no estará comprometida con el sistema religioso. Será una generación que podrá vivir a plenitud lo que el eterno Dios estableció. Le bendigo. Un saludo a todos, un gran abrazo a todos y nos vemos la semana entrante, porque la parashá que viene me permite darle continuidad a este tema que planteé hoy, que viene en cadena o viene encadenado, enlazado con los viernes anteriores. Les bendigo. Shalom, shalom para todos.